considero que es bueno para el país. ¿Por qué razón es bueno? Buenas tardes, Karina, a sus órdenes. Hola, ¿cómo está? Y muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, Exitosa. Básicamente es esto que llaman la atención en gestión, que hay un riesgo de que el lote 10 pase sin licitación a manos de Petroperú, porque todos sus fuentes, todos los indicios, lo que ha dicho la presidenta de Perú Petro, van hacia ese camino. ¿Qué le genera a usted esto es un riesgo, no es un riesgo? Petroperú parece que no da fuego, es una empresa que da la impresión que está quebrada, ¿no? Que pide rescate a cada rato al gobierno. Entonces, ¿esto sería bueno o malo? Bueno, por mi parte, al menos la opinión que tengo, y en este caso como especialista, no, como geólogo especialista en el tema de hidrocarburos, considero que es bueno para el país. ¿Por qué razón es bueno? Porque en este caso recordemos que los lotes que se le han asignado hasta la fecha a Petroperú no solamente ha mantenido la producción al nivel que estaban antes de entregársele, sino que inclusive ha incrementado la producción Petroperú. ¿Esto qué significa? Que está en condiciones de asumir precisamente esos riesgos, ¿no es cierto? Ahora, el tema es, ¿queremos o no queremos una empresa estatal? Ahí viene ya, digamos, la dicotomía respecto a las opiniones que puedan haber en pro o en contra. Lo importante es en este caso, si queremos que siga subsistiendo la empresa petrolera estatal, lógicamente tenemos que hacer lo posible para poder apoyar. En este caso, por ejemplo, en lo que corresponde a la adquisición de la materia prima. ¿Cuál es la materia prima en este caso para digamos, producir combustibles? Es el petróleo, ¿no? Pero el Perú es deficitario en la producción de petróleo, como sabemos, entonces tiene que importar gran parte del petróleo que consume. Entonces, ¿pero qué pasa? En el caso del noroeste, en el caso concreto, por ejemplo, lo que usted ha señalado, el lote 10 y los otros lotes, entonces ese petróleo que se produce en el área de Talara, aproximadamente unos 20.000 barriles, que no es mucho, recordemos que la capacidad de la refinería es de 95.000 barriles, ¿no? Entonces, es digamos una fracción, pero una fracción que puede representarle a Petroperú una materia prima adquirida a precio de costo. Esa es la diferencia. Para que tengamos una idea, el caso de la producción de un barril de petróleo en Talara está más o menos entre 10 y 25 dólares la producción, el costo de producción por barril. ¿Y sabe a cómo le venden a Petroperú los productores? Al precio internacional, que hoy día está en 78 dólares el barril. Entonces, y a veces estuvo, como sabemos, a niveles por encima de los 100 dólares. Entonces, ese diferencial es el que justamente iría, porque todavía no ha sido dado, no sé, el caso del lote 10, iría a las arcas de Petroperú, y lógicamente eso permitiría, digamos, que pueda recuperarse más rápidamente. Ahora, no va a ser algo muy significativo, obviamente, pero digamos, no es perjudicial para el país, muy por el contrario. Muy bien, pero yo no logro entender muy bien eso, porque todos los últimos reportes que hemos tenido de Petroperú han sido pésimos, ¿no? Lo único que pide es dinero, salvataje de parte del Estado. Fish le acaba de bajar la calificación, entonces está en condiciones eh, de quizás sí puede extraer, pero no necesitamos solamente la extracción, ¿no? También necesitamos explorar, también necesitamos quizás de la mano de la empresa privada, no solamente que salga el petróleo, sino lo que más necesitamos es la exploración. Y eso no lo puede hacer Petroperú, porque no tiene fondos. Usted ha tocado un tema muy importante y es el caso de la exploración, ¿correcto? Es decir, la restitución de las reservas que se han ido consumiendo, en este caso a través del tiempo. Para que tenga usted una idea en cuanto a estadística se refiere, los últimos 30 años, estamos hablando 30 años, en el área continental de Talara, las diferentes empresas han perforado dos pozos exploratorios, 2 pozos. Es decir, no han restituido reservas, han consumido las reservas que habían sido descubiertas por Petroperú u otras empresas en el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
si de exploración se refiere, lógicamente es una operación de riesgo, en eso estamos totalmente de acuerdo y Petroperú no puede ingresar a esa operación de riesgo que es la exploración. Para ello, necesariamente tendría que asociarse, en este caso, con privadas, de tal manera que puedan asumir el riesgo que significa explorar, ¿no es cierto?, geológicamente en este caso, para encontrar reservas. Entonces, no va a entrar en esa etapa de lo que es la exploración, no va a restituir reservas Petroperú. No lo han hecho en 30 años las empresas que han estado, por favor, y nadie ha observado eso. Debería, Entonces, ¿no? Se debería, porque lo que no se ha hecho, ¿por qué no, claro, pero lo que no se explorar? ha hecho antes no quiere decir que no lo debamos hacer ahora, que no lo Así hayan es. hecho bien, que no hayan gestionado bien, lo deberíamos hacer ahora mejor porque tenemos más conocimiento. Así es, así es. No, tiene usted toda la razón. En este caso, lo que, digamos, el pecado de otros, el incumplimiento de otros no puede significar que se sigan incumpliendo. En lo que estamos de acuerdo es que Petroperú no puede entrar en la etapa de exploración porque es de riesgo. Fíjese, para que tenga usted una idea, lo que se les está pidiendo a las privadas, que digamos en este caso se les ha entregado lotes ahora, es que los proyectos, en este caso de contratos, señalan que en 10 años van a perforar un pozo exploratorio, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que en 10 años, si eso es lo que se les está concediendo a las privadas, entonces en el caso de Petroperú, no creo que en 10 años no vaya a perforar un pozo, porque seguramente va a encontrar socios privados, pero socios que no acudan en este caso pues a la Caja Sullana, que me disculpen los de la Caja Sullana, pero para poderse en este caso financiar. Seguramente serán empresas, ¿no es cierto?, de otra envergadura, de otra dimensión, a las cuales se asocia Petroperú. A ver, para entender un poco mejor, ¿no sería más atractiva para la inversión privada el lote 10 para que extraigan el petróleo con un contrato de exploración también? Claro, eso sería lo ideal, y eso seguramente en las exigencias, si se le entrega el lote a Petroperú, tiene que exigírsele, por supuesto que sí, pero seguramente, no es que seguramente, sino que, de acuerdo a la ley 3130, necesariamente no puede arriesgar en este caso en operaciones de riesgo como es la exploración. Entonces, para poder llevar a cabo la exploración tiene que necesariamente asociarse con privados, pero con privados que tengan espaldas financieras, que no se financien pues en la Caja Sullana, ¿no? Entonces, pero por eso le seguramente digo, son quitemos a Petroperú de aquí, que no tiene plata para nada, ¿no? Y quitemos la corrupción, porque le está dando nuestros recursos a gente que usted me está diciendo que no tiene espalda financiera, porque debe ser que Petroperú necesita una reestructuración de fondo. Pero definitivamente, si traen a una buena empresa, que ya estamos en el país de las maravillas, que es mucho pedirle a Petroperú, pero una buena empresa que tenga el lote 10 para la exploración y para la explotación, ¿esto no nos serviría mejor? Fíjese, le cuento esto, lo que es en la industria petrolera internacional, normalmente digamos lo que se estila, asociarse con la petrolera estatal, ¿no es cierto?, en cualquier país del mundo, resulta siendo una especie de adquisición de un seguro de vida, entre comillas de vida, para cualquier empresa privada, pero lógicamente empresas privadas grandes o medianas, pues no pigmeos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto por supuesto que solicita, siempre y cuando por supuesto haya posibilidades de encontrar más hidrocarburos, y en el caso del lote 10 en concreto, es el lote más grande, bueno, de mayor producción, son casi 10,000 barriles diarios. Bueno, entonces sí se podría producir probablemente en poco tiempo 20,000 barriles si se inyecta inversión, y eso es lo que se va a buscar, debe buscar Petroperú. Una consulta, ya, entonces sí hay, pero las empresas grandes quieren asociarse con Petroperú, una empresa que está prácticamente quebrada. Esa es una buena pregunta. Primero, digamos, de acuerdo a la ley peruana, Petroperú no está quebrada. O sea, la sensación es de que está en quiebra y tiene problemas financieros, totalmente de acuerdo que estamos, nadie va a negar, digamos, ni tapar con, digamos, con una mano del sol, ¿no es cierto? Definitivamente que está en una situación crítica desde el punto de vista económico-financiero. Pero ¿qué pasa? Son precisamente, en este caso, pasivos que tiene hasta el año 2023. Pero para el año 2024, en realidad,
la situación se va a pintar diferente porque ya está funcionando a su plena capacidad la refinería de Talara, pero en cambio antes tenía que importar combustibles, no petróleo, tenía que importar combustibles y ese diferencial del margen de refinación que se denomina, que en este momento está alrededor de 20, 22 dólares, eso por ejemplo lo ganaba el productor del exterior, ahora lo va a ganar, lo va a tener Petroperú, eso va a ir capitalizando, y en el caso del año 2024, las cifras van a estar en azul, el tema es el pasado gris que tiene en este caso, que ya sabemos que ha sido pésimamente administrado ciertamente, ¿no es cierto? Ya recorremos un tal Chávez, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, no debe volver a ocurrir y justamente creo que los reflectores están sobre Petroperú para que cambie. Hay una reestructuración en marcha de Petroperú precisamente con recomendaciones de esta empresa Arthur de Little, ¿no? Entonces, ojalá que veamos los resultados. ¿Cómo? Ojalá que veamos rápidamente los resultados. Muchísimas gracias. Eso es lo que todos los peruanos necesitamos y esperamos. Y estoy seguro que con la nueva administración, porque es totalmente diferente a la que tuvieron pues en la época del señor Chávez, ¿no es cierto? En este caso me parece que es un súper profesional, ¿no? Conocedor de la industria de los hidrocarburos, y vamos a tener resultados, pero en el transcurso seguramente del año 2024.